Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al podcast de MC Comunicaciones. Como ustedes saben, durante estos últimos meses o estas últimas semanas hemos estado hablando muchísimo sobre el tema de tendencias digitales para el 2021. Uno de los temas más fuertes y sobre todo en temas digitales, es el tema de la política, porque como sabemos ya se acercan las elecciones, sobre todo en Ecuador en el 2021, y los políticos también tienen que aprovechar toda la tendencia digital que se viene en este nuevo año para justamente impulsar sus carreras políticas. Y para esto hemos invitado en esta ocasión a Andrés Jaramillo. Andrés Jaramillo es magíster en periodismo digital por la Universidad de las Américas, magíster en comunicación y marketing político por la Universidad de La Rioja, docente de periodismo y comunicación digital de posgrado, es editor de la sección política de Diario El Comercio, parte del equipo de investigación de Panama Papers, con el que obtuvieron el premio Pulitzer 2017, exsecretario de Comunicación de la Asamblea Nacional del Ecuador y actualmente asesor de comisión del régimen económico de la Asamblea Nacional. Entonces vamos a dar la bienvenida a Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por aceptarnos nuestra invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Saludos, David, y felicitaciones por este espacio que ya lleva un cierto tiempo y que lo sigo con mucha atención, sobre todo por los aportes que se brindan alrededor de la comunicación y la profesionalización del tema digital. Muchísimas gracias, Andrés. Bien, y entrando un poquito en materia, cuéntanos un poquito, ¿cuáles tú crees que van a ser las tendencias digitales para este 2021 ya en temas netamente digitales? Después hablamos de lo que es política. Entonces, ¿tú cómo crees que va el camino digital para este nuevo año? Sin duda, uno de los temas fundamentales será la personalización. Las empresas, las comunidades, las organizaciones, los partidos políticos, las figuras políticas que sepan aprovechar la personalización, sin duda tendrán una ventaja estratégica en el siguiente año. Hemos visto que empresas como Google, Spotify, Amazon han sabido aprovechar muy bien esto de vigilar la huella digital de los usuarios, conocer las necesidades de los usuarios y de alguna manera presentar siempre experiencias que sean mucho más cómodas, mucho más agradables a esos usuarios para ofrecerles respuestas inmediatas, personalizadas, proactivas, precisamente para que ellos puedan elegir ya sea un producto en el caso de las empresas que se dedican a vender bienes o servicios, o hacia una idea, hacia un programa o hacia alguna acción en el caso de lo político. Así es, y vemos que va a entrar con muchísima fuerza, sobre todo el tema de las redes sociales para impulsar, como te decía, el tema de la carrera política de los candidatos. Ya hemos visto inclusive que Facebook ha implementado dentro de su estrategia también, o dentro de su plataforma, este tema de medición, ¿no? De cómo los candidatos están un poco invirtiendo en tema de pauta, para un poco que la gente esté informada de cuánto están invirtiendo en el tema de publicidad, sobre todo en este tema de red. Claro, las otras redes todavía no nos dan ese tipo de información. Pero ¿cuál tú crees que va a ser como que la red que más va a ayudar o impulsar para el tema de los candidatos, sobre todo en Ecuador? De las encuestas que hemos corrido nosotros alrededor del país, sin duda la red que se convierte en la reina en estos momentos es Facebook. La mayor parte de pobladores se encuentra en esa red social y es la primera a través de la cual se enteran de temas políticos. Alrededor de 12 millones de personas se encuentran en Facebook en este momento en el Ecuador, de los 13,8 millones de usuarios que existe en Internet. De esos 12 millones, aproximadamente la mitad está muy pegada al tema de historias de Facebook. Y 3,4 millones está muy pegado al tema de lo que ha significado el marketplace de Facebook. Entonces, vemos que sin duda Facebook tiene esos dos elementos. Por un lado es donde más gente se concentra, más usuarios, más audiencias o más votantes se concentran, pero al mismo tiempo es la que permite informarse sobre temas políticos, porque quizás, por ejemplo, otras redes sociales pueden tener un impacto interesante como Instagram, por ejemplo. Sin embargo, Instagram todavía en el Ecuador no se ve como un canal a través del cual la gente busque temas políticos. Lo mismo pasa con WhatsApp, que cada vez se parece más a una red social. Es una plataforma de mensajería, pero cada vez se parece a una red social. Y a pesar de que WhatsApp tiene muchísimos más seguidores, no es el canal a través del cual la gente quiere enterarse o hablar de política. Facebook sí lo será. Ahora tú mencionabas algo súper importante que es el segundo elemento que quizás va a marcar las tendencias en el 2021 y es que el Big Data, la información, los datos que se puedan recoger de las diferentes redes sociales y plataformas digitales, de los blogs, de las páginas web, de las diferentes plataformas, van a poder brindar información real
a las personas para que puedan decidir en tiempo real sobre la gestión del gobierno o la campaña electoral e incluso saber en qué momento publicar algo, con qué tono, a través de qué medios y lo que tú decías, saber cómo aprovechar mejor las herramientas de pauta digital como la segmentación. Así es, Andrés. También hemos visto que estas nuevas plataformas o estas nuevas redes sociales que están apareciendo como TikTok también ya están siendo utilizadas por algunos candidatos. Por ejemplo, entre ellos hemos visto al nuevo candidato Arauz que le he visto que ya está en esta red y están teniendo cierto tipo de impacto. Como sabemos, TikTok es una de las redes que está ingresando igual y va a ser tendencia durante este nuevo año y con muchísima fuerza. ¿Tú crees que esta red sí puede ser idónea para el tema de los candidatos o no? Creo que va a ser muy complicado atraer votos a través de TikTok, más allá de los esfuerzos que se está haciendo para humanizar la marca. Plataformas como Instagram, el TikTok que tú mencionas, de alguna manera han resultado efectivos en otros países para eso, para ver al político más allá del político, ese personaje acartonado, serio, que de alguna manera no empata con la gente. Estas plataformas han permitido ver que el político también es humano, también es familia, también se divierte, también tiene amigos, también tiene hobby, entretenimientos, y de alguna manera suaviza la imagen del candidato o del político en momentos en que hay mucha ira, mucho hartazgo de la ciudadanía frente al sistema político tradicional en general, no solamente a uno u otro político. Entonces, si es que es utilizada dentro de una estrategia y no como un esfuerzo aislado, estas redes pueden ser importantes para humanizar. Sin embargo, yo creo que redes como TikTok pueden ser muy efectivas en las estrategias de contracampaña. ¿Cuál es la contracampaña? Las que permiten restar puntos a los candidatos oponentes o a los políticos de oposición. Hay una experiencia que se dio en Estados Unidos alrededor de la campaña presidencial de Donald Trump, en donde precisamente en el evento que iba a ser su gran retorno a la lida electoral, luego de varios meses de la pandemia, resulta que este evento fue de alguna manera saboteado. ¿Por quiénes? Por adolescentes de TikTok que crearon un reto. Y este reto era lograr que se puedan pedir entradas para el evento en donde se iba a realizar el acto de Trump, pero no existir. Es decir, invitaron a la gente a plantar a Trump. Y efectivamente eso ocurrió, porque en el sitio donde se desarrolló el evento, que ingresaban aproximadamente o más de 19,000 personas, apenas fueron 6,000 personas. Y buena parte de ese sabotaje se lo atribuye a TikTok, que por primera vez se convirtió precisamente en esa arma, en ese instrumento para poder enfrentar políticamente a determinados candidatos. Así es que hay que estar muy pendiente de lo que se puede hacer con estas redes, más que para ganar votos, para restarlos. Perfecto, Andrés. Y hablando ya de otras, igual, otro tipo de tendencias que se vienen también para el siguiente año, es por ejemplo el tema de Google Ads. Google Ads, sin duda en los últimos años ha sido súper importante para posicionar a empresas, no digamos a políticos. Y también va a ser utilizado por el tema de los candidatos. Ahora, ¿tú cuánto crees que los candidatos deberían invertir en esa red o qué deberían hacer para poder ingresar dentro de esta plataforma que les ayuda a posicionarse, ¿no? Por ejemplo, te salen estos banners publicitarios en las diferentes páginas web de importancia de la gente, según tus gustos, según tus intereses, o también pautar videos y ese tipo de cosas, ¿no? que se pueden hacer. ¿Tú crees que esta sí va a ser una red preferente para los candidatos en este nuevo año? Recordemos que Google Ads sigue siendo una herramienta, ¿sí? Un poco ahí la importancia no es tanto la herramienta como tal, sino cómo la utilicemos. Es decir, si es que utilizamos Google Ads como lo estamos utilizando hasta ahora algunos de los candidatos o como lo están utilizando muchos candidatos de forma invasiva, en la que tú estás escuchando música y de pronto te aparece esa publicidad o de pronto estás leyendo algo y no puedes leerlo porque te aparece esa publicidad y se vuelve invasiva, ahí lo que se hace más bien es reforzar esta idea negativa sobre los políticos y sobre todo sobre los candidatos en época electoral. Entonces hay que medir mucho el tono, los momentos en que se desarrollan esas formas de publicidad online, pero sobre todo también apelar no al marketing directo, ¿sí? No al marketing en donde está el político, no al marketing en donde llega y te pide el voto abiertamente, sino más bien al marketing indirecto.
al que te permite llegar a través de una emoción, a través de una causa, a través de una lucha que estén persiguiendo los jóvenes, a través de un tema específico que haya marcado la coyuntura y que de pronto es de interés de la ciudadanía. Es decir, a todo esto que no pueda significar mensaje directo tradicional. Este marketing indirecto, sumado a una estrategia que permita tener este tipo de publicidades no invasivas, puede ser una ventaja estratégica en lo que se viene. Justo escuchándote esta parte, se me viene a la mente un artículo que hicimos justo para MC, donde hablábamos sobre una de las tendencias para el 2021, que es el marketing de nostalgia, que se le llama, que tiene que ver con todos estos temas que a lo mejor a los jóvenes o a las personas ya más adultas necesitan volver a traer a la mente, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna canción que te pegaba muchísimo hace mucho tiempo. Ahorita con el tema de la pandemia hay mucha nostalgia con el tema de familiar, o sea, este tipo de cosas. ¿Sí crees que se puede utilizar o es utilizado por los candidatos en este nuevo año? Yo veo que hay una desconexión de los candidatos con la realidad digital y con la realidad de las personas. Creo que muchos candidatos están conscientes y cada vez más de que tienen que estar en el mundo digital. Sin embargo, todavía no saben cómo estar en ese mundo digital, porque todavía creen que estar en el mundo digital es aparecer en la red social o aparecer en una publicidad. Y de hecho, hemos visto que, por ejemplo, los formatos de videos de publicidad que se están difundiendo en redes o a través de diferentes plataformas son casi el mismo formato de la televisión, con la misma lógica, tiempos, tono, forma, presencia. Entonces, de alguna manera, eso no está calando. Ahí lo que resulta urgente es cambiar de chip y que los propios candidatos se puedan dar cuenta de que se trata de otra realidad, de una realidad a la que de alguna manera hemos sido forzados a llegar de forma más rápida, porque esta realidad digital, recordemos que ya existía antes de la pandemia. Sin embargo, adquiere más notoriedad precisamente porque nos hemos encerrado, el confinamiento ha hecho que utilicemos más dispositivos electrónicos. Vamos, ahora hasta nuestros abuelitos ya empiezan a manejar diferentes redes sociales, entonces hay mucho más acceso y hay más gente conectada. De hecho, antes de la pandemia se podía hablar, David, de que existía una rutina que terminaba a las 10 de la noche aproximadamente y en términos generales del consumo de plataformas digitales. Con la pandemia vemos que eso se ha alargado y que prácticamente las 24 horas del día la gente en el Ecuador está consumiendo lo digital. En parte porque quizás en las mañanas han tenido que dedicarse a otras cosas que no lo hacían, como el homeschool de los hijos, cocinar, ver las cosas de la casa y más bien se ha prorrogado las cosas de estudios, de trabajo y buena parte del quehacer personal hacia la noche y la madrugada. Entonces, se han alterado los horarios de consumo y tampoco hemos sido conscientes de eso. O sea, nosotros todavía vemos que los candidatos siguen publicando en las horas laborables, como si estuviéramos en una realidad antes de la pandemia. Entonces, todo esto va a ser fundamental y como tú bien dices, apelar a estos momentos que todavía nos recuerdan esos espacios de felicidad, ¿no es cierto? Que nos recuerdan ese pasado mejor, el poder salir, el poder compartir con los amigos, el poder viajar, el poder saborear de algo. Por eso es que de alguna manera vemos que hay esta tendencia, ¿no? De regresar a productos clásicos, a marcas clásicas, a videojuegos clásicos y, cómo no, va a ser muy importante lo que se pueda también trabajar en ese sentido en la parte política. No hay fórmula matemática, no hay fórmula matemática para hacer esto. Y ahí precisamente va a estar la creatividad de los estrategas y consultores que se pongan al frente de estas nuevas realidades en la política digital. Totalmente, y claro, va a depender muchísimo de la estrategia que vaya a tomar cada uno. Ahora, si yo quiero llegar a un público mucho más joven como político, ¿qué debería hacer? Porque claro, si acabamos de hablar de que Facebook sigue siendo como una de las redes más importantes de comunicación de los políticos para este nuevo año, pero también tenemos entendido que dentro de Facebook el público al que está llegando la red ya no es tan joven como era en un principio. Más bien ahora el público al que llega a la red está entre los 40 años para arriba, ¿no? O sea, como tú dijiste, la mayoría de las personas que están utilizando ya redes sociales o inclusive los abuelitos ya están metidos dentro de Facebook y los que más publican ahora son los adultos mayores. Entonces, ¿cómo llegar a los jóvenes, ya sea por Facebook o por otra red, o qué deberían hacer los políticos para llegar a nuevos públicos, ¿no? Sobre todo al tema de los jóvenes? Bueno, primero, ante todo, conectarse con los jóvenes, entenderlos y escucharlos. ¿Por qué? Porque todavía se hace campaña
se gestiona, se toma decisiones en la política desde los prejuicios a los jóvenes, creyendo que a todos los jóvenes lo único que les gusta es el reggaetón, que a todos los jóvenes lo único que les gusta es bailar en TikTok y que a todos los jóvenes no les interesa hablar de otra cosa que no sean temas superficiales. Cuando dentro de la población joven no solamente existe un tipo de joven, existen diversidad de jóvenes, por gustos musicales, por ideología, por luchas, por los nuevos derechos que se defienden de la naturaleza y los animales. Pero el problema es que no se sientan los políticos a escucharlos y a saber qué es lo que están pensando. Ahí hay temas súper importantes que se están de alguna manera comentando o siendo parte del debate de los jóvenes, como el mismo tema del feminismo, el tema de, decíamos nosotros, el cuidado al medio ambiente, esta apuesta hacia los animales, el tema de ser más flexibles en los trabajos, de no querer jubilarse en un trabajo, sino que más bien uno pueda tener a lo largo de la vida varios tipos de trabajo y la flexibilidad para poder viajar, para poder estudiar, para poder aprender idiomas. Es decir, hay una serie de nuevos temas, nuevas luchas y nuevas banderas que están alrededor de los jóvenes, pero que lamentablemente no están siendo escuchadas por los candidatos. En la medida en que entendamos qué es lo que quieren los jóvenes y entendamos sus necesidades reales, ahí recién vamos a poder elegir el mejor formato, la mejor red, la mejor plataforma para transmitir y efectivamente hacer este clic con los jóvenes, que es lo fundamental. ¿Y cómo o qué debería ser el candidato justamente para poder entender a los jóvenes? Tenemos muchas herramientas, tanto digitales como de tierra, para poder llegar a los jóvenes. Focus groups, sondeos de opinión, encuestas, encuentros y hacer lo que se hace en la política real, escuchar, juntarse con los jóvenes y hablar. Parece algo sencillo y de perogrullo, pero es algo que se está perdiendo. El hecho de que la campaña sea digital no quiere decir que jamás se encuentren con la gente o que no se reúnan o que no participen de estas reuniones con los jóvenes. Quizás cambie el formato, pero es fundamental que se haga política real en donde se permita a los jóvenes ser parte y escucharlos. Claro, ahora también el tema de la pandemia ha cambiado toda esta dinámica también, ¿no? Porque, claro, ya no puedes hacer encuentros presenciales o si lo haces con grupos muy reducidos, ya no puedes hacer concentraciones masivas. Entonces ahí también se han utilizado otro tipo de estrategias dentro de lo digital para poder llegar a estos grupos, ¿no? Por ejemplo, veía que algún partido político estaba haciendo por ahí como encuentros políticos, pero a través de videoconferencias y demás, con conciertos y ese tipo de cosas. Bueno, ya para el 2021 ya creo que esta dinámica se va a volver como a cambiar un poquito, si es que ya viene la vacuna y demás. Pero, ¿qué debería hacer ahorita el candidato para poder justamente realizar este tipo de encuentros y poder llegar a estas agrupaciones? Porque, claro, el tema de la pandemia continúa y las elecciones ya son en febrero. Entonces, ¿qué se debería hacer? Bueno, por un lado, de alguna manera, vincular en sus programas de gobierno temas reales que tengan que ver con votantes estratégicos como los jóvenes. Los jóvenes van a representar, o representan más bien, alrededor del 60% del padrón electoral. No es un número menor. Es un grupo súper importante y es a la generación para quien se va a legislar o se va a gobernar, dependiendo de los cargos de elección popular a los que nos veremos nosotros abocados en este febrero. Creo que ha habido mucho avance para conformar estructuras interesantes que puedan reflejarse en lo digital. Sin embargo, va a ser fundamental que puedan acompañarse de equipos, de estrategas, de consultores, de agencias de comunicación que entiendan la lógica, que entiendan que el futuro está en los podcasts, que entiendan que el futuro está en los formatos más dinámicos, que entiendan que el futuro está en poder atraer a los jóvenes hablándoles el mismo lenguaje que ellos están utilizando y de alguna manera vinculándose con eso. Entonces, creo que es importantísimo tener al lado, que los políticos puedan tener al lado una agencia, una estratega, un consultor, un equipo que de alguna manera pueda irlo guiando en este tortuoso camino que implica la migración a lo digital, porque insisto, no solamente se trata o no solamente es cuestión de encender la pantalla y hablar, ¿sí? Hay una lógica, por ejemplo, horizontal de comunicación que a veces le cuesta mucho al político entender. El político se ha acostumbrado
a hablar, a decir cosas, a proponer cosas y que los otros hagan, escuchen y operen. Y en lo digital no es así. En lo digital la gente quiere hablar, quiere opinar, quiere Claro. contestar, quiere ser crítico. Si es que el político no entiende que en el espacio digital está expuesto a críticas, está fuera del pilche. Entonces es importante romper con esa comunicación vertical y avanzar a este modelo más horizontal de comunicación. Claro, hay políticos que se enojan apenas les ponen un comentario, les bloquean y demás, y es lo peor que pueden hacer dentro de una red social, el tema del bloqueo a las personas, del tema de contestar o el tema de ponerte a discutir dentro de la red con otros políticos, o sea, son cosas que capaz por desconocimiento, por falta de un buen asesoramiento, hay políticos que lo hacen y que sin duda eso a la larga también les trae muchas consecuencias. Ahora, también hay algo que es súper importante y dentro de una de las tendencias que también se viene para el siguiente año, es el tema de la escucha social o el social listening. Hay muchas herramientas ahora que te permiten hacer todo lo que tiene que ver con el tema de la escucha social y te da una data súper importante para conocer justamente cuál es la tendencia de la gente, qué es lo que está pensando la gente sobre, por ejemplo, tal candidato, qué es lo que está hablando sobre el candidato, desde dónde lo hace, o sea, data pero absolutamente súper importante. ¿Tú crees que ya están utilizando los candidatos este tipo de herramientas acá? ¿O no todavía? No todavía. Yo creo que está en pañales todavía el uso de esas herramientas, porque básicamente el foco de los candidatos está en cuántos me gustas me dan y cuántos seguidores tengo. Y si es que debo o no tener una página privada o una fanpage en Facebook. Creo que todavía hay mucho que hacer en cuanto a pedagogía con los candidatos y a los políticos precisamente para cambiar ese chip y que le den valor a herramientas de Big Data como precisamente la que acabas de mencionar, que es fundamental para tomar decisiones. Porque si es que el legislador, por ejemplo, que es uno de los cargos que se elegirán en febrero, su rol es representar a la población que le eligió, este es un mecanismo real para poder hacer eso en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo. El que pueda basar sus decisiones precisamente en lo que su audiencia lo dice. El mundo digital ha abierto esta gran puerta para contar con esas herramientas que no se tenía antes, que quizás era más complicado. Hoy las tenemos. Si no las usamos, ya es responsabilidad de cada político el no poder avanzar hacia ese espacio y hacia esa oportunidad que tenemos para hacer un perfeccionamiento de la democracia. Así es, y los políticos tendrán que de una u otra forma empezar a entender cómo utilizar estas herramientas y sobre todo cómo utilizarlas, pero también de buena forma, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se evidenció también que habían ciertos políticos que estaban utilizando las redes sociales también para influir dentro de la votación, pero ya de otro tipo de forma, ¿no? Es decir, utilizando la Big Data para obtener información que es muy privilegiada y que te permitía de una u otra forma hasta obtener votos de una forma que no es correcta. Es por eso que Facebook en este último año inclusive ya metió nuevas políticas donde al candidato le toca inscribirse dentro de la red para poder hacer cualquier tipo de publicidad, que le toca, ya le llevan una contabilidad de cuánto está invirtiendo, o sea, tratan de transparentar muchísimo más la situación, pero todo a raíz de haber utilizado este tipo de herramientas ya de una forma, se podría decir, negativa. Pero es que además todo esto que se ha dado ya en campañas como la del mismo Trump, cuando intentó, o cuando hizo más bien, cuando difundió noticias falsas para de alguna manera inducir a los votantes para no votar a favor de la candidata Hillary Clinton. Y lo que pasó en Brasil también con el candidato Joe Bolsonaro, que Claro. se contrataron millones de cuentas para poder enviar mensajes negativos del candidato oficialista y finalmente eso termina influyendo en la decisión de las personas indecisas sobre todo. Las famosas fake news también. Exactamente, entonces una de las tendencias sin duda va a ser todo lo relacionado con las noticias falsas y por eso la importancia de prepararse desde ahora para poder enfrentar ese tipo de crisis digitales de los candidatos. Todos los candidatos van a tener crisis, van a tener videos, van a tener noticias falsas, se van a meter con temas personales. Y si es que sabiendo que ese es un escenario real, probable, y que además ya se está produciendo, no están preparados con equipos técnicos, con estructuras orgánicas
que les permitan de alguna manera replicar la versión real de los hechos, que en algún momento determinado les permitan ya sea prevenir o ya sea mitigar una crisis digital que esté en curso. Va a ser muy complicado que realmente ellos puedan marcar la diferencia, puedan tener un plus frente a lo que va a ser toda esta arremetida de las fake news y sobre todo de la información que eventualmente puede ser sensible para una campaña electoral. Es realidad, mi estimado David, que si bien es cierto, el candidato no gana la elección por redes sociales, pero sí puede perderlas. Así es. Bueno, nos quedamos con eso. Y muchísimas gracias, Andrés, por tu colaboración, por tus respuestas y sobre todo por acompañarnos hoy día. Ha sido una conversación muy buena. La verdad, como decimos, el tema digital se viene con muchísima fuerza en el 2021. La pandemia aceleró todos los procesos digitales en empresas, en temas de política, en temas sociales, en general, en todo. Y lógicamente, este tipo de temas son súper importantes para que la gente también conozca, ¿no? Y pueda analizar de una u otra forma qué es lo que se viene para el siguiente año. Te agradecemos muchísimo, Andrés, por estar aquí con nosotros. Al contrario, a ustedes muchísimas gracias y un gran saludo al MC, al equipo de MC Comunicaciones que hacen un gran trabajo. Muchas gracias. Que pases bien.